Bueno, es un placer esta tarde contar con María Luisa Penagos, más conocida como Migú. Eso es parte de una historia muy bonita que me contaste en la casa de tu papá cuando estábamos acompañando en el proceso de fin de vida. Bueno, Migú, cuéntanos tú quién eres, para quien te está escuchando y que te va a escuchar a futuro. Bueno, yo soy, como les dijo Juan, María Luisa Penagos, me dicen Migú desde muy chiquita. El por qué es porque en esa época había unas María Luisas muy conocidas, en la época que yo estaba chiquita, y un tío que se llama Pacho, le gustaba mucho como de sus tortas y dijo, ay, lo va a poner Migú. Y desde ahí, en el colegio, en la universidad, mis amigas, todo el mundo me dice Migú. De ahí pues como que nació ese nombre. Yo soy una apasionada de la vida, yo me describo así, apasionada de la vida. Me encanta hacer muchas cosas, la verdad. Me encanta diseñar, me encanta crear experiencias, como que todo sea alrededor de vivir un momento agradable, sea el que sea desde jugar con los niños, hacerlo especial, sea desde cocinar, sea desde el día a día, como hacer cada momento un momento diferente y especial. Entonces, ¿qué soy yo? Una apasionada al día a día, vivir y disfrutar cada momento. En eso me resumo yo. Soy chef, decoradora, me encantan demasiadas cosas, así que todo lo que hago me gusta hacerlo como desde el amor y desde crear para mí y para los demás una sensación bonita alrededor de lo que estoy haciendo, sea lo que sea en el momento, Bueno, cocinando, cuidando a la ya voy al mascota. tema de la cocina. Tengo unos restaurantes que se llaman Chemigú. Hay uno que está ubicado en Medellín, en Wake, y el otro que acabo de abrir que está en Indiana. El de Indiana tiene diferencia que es restaurante y bar, y probar, digámoslo así. Entonces es muy chévere porque es como un piano bar, el de Indiana. Y todo gira, los dos giran alrededor de una experiencia que es digamos, es, se conjuga como todo. Una buena comida, una buena compañía, una música súper agradable. Entonces es como crear una celebración a través de la mesa, no solamente desde el paladar, sino desde todo lo que tú estás viviendo ahí, desde la vajilla, que está diferente, desde las copas, desde el menaje, desde todo. Entonces es muy chévere porque es como curar cada detalle, cada uno de los detalles para que sea memorable. Eso es lo que tratamos de hacer en Chemigú. Y sabes que es Es muy bonito, francés. porque cuando tú haces mención de esa experiencia, de crear una experiencia y que cada detalle sea memorable. Cuando yo te conocí, cuando yo conocí a Migu, como muchas personas que he conocido en este tránsito por la vida, generalmente se asocia a alguien que se está muriendo o a alguien que ya ha muerto. Y que la experiencia tuya fue un ser muy querido que fue tu papá. Partiendo de esa forma como tú lo relatas, como es la vida, como es el trabajo, como es la familia, de vivirla el día a día y hacer la mejor experiencia, ¿cómo fue la experiencia de acompañar a tu papá en una condición tan compleja como fue un cáncer y una situación que para ustedes al final pudo entenderse como que fue muy rápida? ¿Cómo fue esa experiencia y cómo intentaste hacer esa experiencia del día a día más llevadera para ustedes como familia, para él como papá, para ti como hija? Bueno, primero pues como les voy a contextualizar un poquito. Eh, Cuando yo me enteré de la enfermedad de mi papá, pues como la gravedad de la enfermedad, porque digamos que mi papá venía enfermo desde hace un tiempo, pero todos los exámenes no salía que era un cáncer, sino que salía que era, pues que tenía una depresión, que estaba enflaqueciendo, pero todos pensábamos que era como por el aburrimiento, porque estaba triste, porque hay una situación difícil aparte como emocional, un tema económico complejo. Entonces como que todos pensábamos que era otra cosa, no un cáncer, y todos los exámenes no había salido nada, y ya llevábamos 6 meses, cuando después de un fin de semana, eso es un martes, yo estaba haciendo la comida, había hecho una sopa de tomate muy rica, y estábamos mi esposo y yo solos, él se llama Juan, listo, y llegó un primo mío que es médico, que se llama Simón Penagos, es gastroenterólogo, y llegó a hacerme la visita, y yo dije, ay, qué tan querido, tan lindo, pues seguramente me viene a contar algo de mi papá, porque yo hablaba mucho con él de temas de salud, pero no habíamos llegado a qué tenía mi papá. Entonces, conversando, hasta que me soltó esta noticia, que mi papá estaba muy enfermo, tenía un cáncer, que había empezado en el hombro,
pero que seguramente ya era una metástasis, que seguramente estaba ya caminando por todo el cuerpo, que no sabíamos de dónde era el inicial, pero que el diagnóstico era muy complejo porque estaba en estadio 4, que es el último, que era un cuidado paliativo, que mi papá no tenía cura, desde el principio fue muy claro, y que no le daba no tenía mucha expectativa de vida. O sea, que no fue una visita de primo, que te voy a hacer la visita casual, fue una visita de médico. Como una visita de médico, empezó como de primo, pero terminó como de médico. Yo casi me muero ese día, ustedes no se imaginan cómo me acosté, o sea, de verdad yo me iba a morir, a mí se me vino el mundo, o sea, de para arriba. Entonces decía, Dios mío, mi papá es todo, pues mi papá, de verdad, yo soy única hija y ha sido un amor muy grande de mi papá, mi mamá y yo. Y con mis hijos ni hablar, o sea, mi papá era un amor de verdad como demasiado grande para mis hijos. Entonces, cuando yo supe esto, yo dije, Dios mío, ya, pues mi papá, yo sé que esto va a terminar en una muerte y yo no quiero que él sufra. Ven, yo te voy a interrumpir varias veces para hacerte preguntas porque me parece cosas que inquieta. ¿Por qué? Me parece muy inquietante. ¿Por qué él siendo médico, independiente que sea familiar, por qué llegó directamente a la hija y no directamente al protagonista? Y vení, yo te cuento a vos, hombre, Gabriel, que es que tenés esto, ¿querés que lo conversemos con tu hija, con tu esposa, o simplemente te lo cuento a vos y vos cuando decís, se me metió una ambulancia, al helicóptero de la policía, qué macha? Entonces, cuando llega ese punto, ¿por qué no decir, vamos a sentarnos a conversar con vos, que sos el dueño de la información, y volver a si avanzás a la familia o no? ¿Por qué directamente a vos antes de contarle a él? No, ya le había contado a él y a mi mamá. Él ya había llamado a mi papá, inmediatamente recibió los resultados, el primero llamó a mi papá y a mi mamá. Y mis papás estaban en Amagá, ellos viven en Amagá, y no se sentían como capaces de contarme esta noticia. Entonces dijeron, Simón, yo quiero que vos le contés el mensajero todo lo que me estás contando. Y entonces él vino y me contó, yo casi me muero, yo llamé a mi papá, pues pero casi me muero, pues es que mi papá de verdad, pero era algo muy raro porque yo como que yo sentía que mi papá estaba muy enfermo y yo le decía, hazte los exámenes, y él me decía, ya me los hice, deja de molestarme, ya me hice todo. Y ya era como un choque como por los exámenes, y yo decía, no, yo no me puedo meter, es una decisión de él, si no se quiere hacerme los exámenes, yo no me puedo meter, él es el dueño de su propia vida, pero yo sí sabía que mi papá tenía algo y mi alma ya me lo decía, porque yo desde el año pasado yo le decía a Juan, tengo mucho miedo que mi papá se muera, tengo mucho miedo que a mi papá le pase algo. Yo como que creo en muchas cosas de las energías y yo buscaba 1000 respuestas con 1000 cosas y de verdad siempre me conectaba, siempre terminaba en el alma, conectada como con el alma de mi papá, como que entendía sus dolores, entendía su sufrimiento, pues inclusive con macrodosis, con muchas cosas, pues de verdad, con cartas, con tarot, yo de verdad, todo lo que quieran lo hice buscando una respuesta a lo que yo sentía que mi papá tenía, pero pues solamente la verdad la tenía él, era solamente algo que yo quería entender, pero pues nadie entiende la verdad del otro, o sea, su propia vida, y uno no puede como interceder en eso. Entonces, cuando yo ya me enteré de la noticia, cómo era, que era un cáncer metastásico, que ya no había nada más que hacer, yo sabía esto para dónde iba, porque mi papá ya había inclusive tenido un cáncer hace unos 15 años, no sé exactamente, entonces ya sabía qué procesos venían, y él siempre tuvo la ilusión como de que se iba a recuperar, siento yo, porque él quería intentar como hasta el final, pero la verdad, pues él tampoco quería sufrir, y es que fue muy claro cuando tú viniste como la primera vez. Cuando ya mi papá, después de eso, yo me enteré, vino, le hicimos el PET, en el PET salió obviamente que estaba en muchas partes, en la cabeza, en el hombro, en el pulmón, en todo el lado izquierdo. El PET, para los que nos están escuchando, es una tomografía especializada, una tomografía por emisión de positrones, es un examen nuclear que muestra con unas sustancias radioactivas las zonas donde está más activo el cáncer, porque hay un consumo de algunas sustancias que se les ponen. Entonces pintan las imágenes una serie de colores que es entre la gama de rojo, naranjados, amarillos hasta morados y azules, y mientras más hacia el amarillo y rojo esté, pues es más activa la actividad tumoral, y nos muestra todo el cuerpo tranquilamente en una cantidad de radiografías. Exacto, y ya con ese examen nos dimos cuenta que está el cáncer prácticamente en todas partes, o sea, hasta en la cabeza. Entonces de ahí mi papá se sentía no se sentía bien, y en el examen con el oncólogo él dijo, mejor que se quede en la clínica de las Américas para hacerle unos exámenes
y para controlarle un poquito el dolor, porque mi papá ya no aguantaba estar, pues ya no aguantaba estar como acostado en una posición, el hombro también le dolía, la pelvis también, entonces digamos que la parte como de recostarse ya nada más era un solo ladito porque no le dolía mucho. Sí. Entonces empezaron como, listo, nos dejaron en la clínica, eso se alargó hasta, fueron 11 días que estuvimos en las Américas haciéndole un montón de exámenes, controlándole el dolor, pero era tanto lo que él sentía de dolor que ni siquiera ya al final pues le tenían que poner demasiado medicamento para controlarlo, entonces ya era cada 2 horas hidromorfona, que es una droga, pues algo muy fuerte que para no sentir dolor, y él decía, pero es que ni siquiera así logro dejar de sentir el dolor tan fuerte que tengo en el hombro no aguantaba ya los dolores, y en la pelvis, y decía, sigo con el dolor. Entonces bueno, cuando ya medio se lo controlaron, llegó un punto que medio, o sea, de 10 estaba el dolor, bajó a un 5 o a un 6, todavía estaba muy alto. Sí. Pero él ya no se aguantaba más la clínica y dijo, no, ya estoy un poquito mejor, pues, y cuando llegó acá realmente no estaba tan bien del dolor, ¿cierto? Pero no quería estar más en la clínica, entonces listo, se quedó acá, en mi casa. Mis papás vivían en suroeste, en Amagá, yo les dije que se quedaran en mi casa a vivir, mientras pasábamos como todo esto. Entonces acá le puse el cuarto de mi hijo, se lo instalé a él, le compré el televisor para que vieran, una televisión para que pudiera ver cosas, para ponerle música, bueno. Más los muñecos, más los carritos de tu hijo, más todos los juguetes. Más todos los juguetes. Entonces dije, pues, para que oiga música, para que se entretenga. Y les digo que solo sirvió para ponerle videos de caballos con música terapéutica que yo ponía. Y vio uno que otro partido de fútbol con Juan Ramos, mi hijo. Y llego acá y un día estaba con la enfermera y yo había salido un segundo a Indiana a revisar algo de la obra y se cayó con la enfermera. Entonces ahí empeoró el dolor. Entonces bueno, rayos X, no tenía fractura, pero desde la caída de para atrás. O sea, empeoró la cosa. Obviamente la enfermedad seguía avanzando, entonces los dolores cada vez eran más fuertes. Entonces ahí fue que yo te llamé porque iba a empezar la radio. Ajá. Él dijo, yo quiero intentar la radio, lo último, listo, vamos a empezar por la cabeza y por la pelvis. Le dije, listo, tú viniste el día antes de que empezara la radio. Yo me acuerdo que ese día, que él tenía la incertidumbre porque él decía, esto ya indudablemente está avanzado, pues Simón pues es que fue el mensajero de la mala noticia. Al darle esa noticia a vos, lo que te muestra es que la realidad es una realidad muy compleja, y en algún momento de la conversación llegamos al punto de hasta dónde y hasta cuándo, y si es prudente o no hacerse una cosa o la otra, entre quimio, entre radio, entre las demás cosas que le proponían. Y en esa pregunta yo le hice a tu papá 2 preguntas que no son médicas, que son preguntas de la vida y preguntas completamente humanas, para que él pudiera saber si realmente se los hacía o no. Y la primera pregunta que yo le hice al hombre es, ¿necesitas tiempo de vida? Y él dijo que sí. Y yo le dije, pues hombre, si necesitas tiempo, hacete todo lo que te propongan mientras estás preparando para el proceso que se viene, porque indefectiblemente la enfermedad está muy avanzada, está muy regada, y lo que se te va a hacer es paliativo, para intentar enlentecer, intentar retroceder, intentar estacionar temporalmente, pero así sea paliativo, y temporal va a reanudar el proceso normal y natural de la enfermedad y del cáncer, y va a continuar avanzando hasta finalmente pues conducirte al final de la muerte. Y después le dije yo al hombre, y la segunda pregunta para responderte esa inquietud de si te haces o no te haces tantas cosas es, ¿estás listo para morir? Y creo que en ese momento él dijo que sí. No, dijo que no por los niños. Exactamente, dijo que no por los pequeños. Y ahí pues cuando tú le dijiste, ¿tú alguna vez conociste a tu abuelo? Y él dijo, sí, no me acuerdo, sí, él dijo que sí, y se murió, sí, y seguiste tu vida, y tú le dijiste, y él dijo, sí, y entonces dijo, mira, ellos van a poder también seguir, sí, les va a dar muy duro, y obviamente hay un duelo y un dolor muy grande por no sé cuánto tiempo, pero van a poder seguir la vida y van a entender el proceso de la muerte, que es natural. Tú le explicaste cómo eso, y él dijo, sí, tenés razón, pues, pero yo quiero luchar hasta el final. En ese momento estaba muy consciente y dijo, yo quiero luchar, me quiero hacer la radio a ver qué pasa. Sí. Si la radio, tú le dices, la radio, hay 3 probabilidades, y nos lo dijeron todos los médicos. Hay un 30% que funcione, un 30% que no, y un 30% que empeore, pues, un 33%. Pues. Y si empeora, ¿qué quisiera? Y tú le dijiste, él dijo, yo no quiero sufrir.
yo, sean los días que me queden, quiero tener calidad de vida. Si no son días con calidad de vida, yo prefiero no vivir. Pues ese fue como el resumen de él, ¿cierto? Si mejora, muy bien. Si no mejoro y quedo igual, bueno, pues ahí voy. Pero si empeoro, pues yo no quiero vivir sufriendo. Entonces fue la conversación muy linda porque fui contigo, con mi mamá y con él, y él también pudo expresar como todo eso que sentía, y él tenía miedo, él no se sentía tranquilo por los niños, y fue un proceso que a medida que tú te fuiste y él dijo, yo me voy a hacer, dijo que no, primero dijo, Sí, no me va a hacer la radio, dijo que no. Inicialmente dijo, no me va a hacer la radio, no, mejor no, y después Simón vino, el primo, habló con él y él dijo, y le explicó otra parte médica, él dijo, no, yo definitivamente, yo quiero hacer hasta el final por los niños, Sí. yo no me siento como, yo quiero luchar, o sea, no me quiero quedar sin luchar, como que él no se sentía tranquilo de decir, no lucho, no, yo voy a luchar hasta donde mi cuerpo me dé, y se la hizo, pero pues yo les digo que en todos los exámenes, como sufrió para hacerse esa radio, eso lo ponían en las camas boca abajo, y no, eso le dolía todo, no, de verdad que yo digo, hay veces es tanto el dolor lo que obviamente lo que le trajo a hacerse tantos exámenes, porque de verdad sí le dolía demasiado, y la radio no le funcionó, la radio la verdad le empeoró, y como le cogía el cerebro, mi papá cada vez se enredaba más al hablar, y eso lo frustraba demasiado, esa era una de las cosas que más le daba como impotencia, como dolor, no poderse expresar, porque iba a hablar y se arrancaba, no hablaba enredado, y ya como con tantos medicamentos, cada vez los medicamentos eran más altos, dosis más altas, hidromorfona cada 2 horas, rescates, cada vez los medicamentos aumentaban porque el dolor cada vez era insoportable, y uno veía como mi papá se iba degenerando, cada vez perdía más peso, mi papá pesaba 95 kilos y terminó en 70 kilos, no comía, primero como que se acostaba, pero ya ahí fue dejando de comer, yo le llevaba comida, yo en la clínica le llevaba nevera, le llevaba comida recién hecha, le cocinaba, acá le hacía de todo lo que él quisiera, a la carta, yo más que cocino, entonces todo lo que él quería yo le daba gusto, quiero postre, se lo hacía, quiero flan de coco, se lo hago, quiero cheesecake, lo que sea, le decía que coma lo que sea, pero yo le hago lo que tenga que hacer, yo le pido lo que tenga que tenga ganas, pues, porque era muy poquito lo que comía, pero ya finalmente cada vez menos le provocaba con los medicamentos, y con la radio y con los dolores cada vez era menos, entonces cada vez dejaba de comer, cada vez dejaba de moverse, cada vez más, entonces se fue refugiando cada vez más en la cama, no comía, fue dejando de tomar agua, de tomar jugos, de tomar insure, batidos que le damos, fue como él mismo solito fue queriendo como dejar cada cosa, y la verdad no le quisimos insistir porque papi, pero ven, come, pues ya al final era como muy complejo porque él decía que no quiere, y estaba tan sedado que ni siquiera como que recibía, se mantenía dormido, porque ya era tanta la medicina que se le estaba poniendo que veía ya alucinaciones, decía que veía mariposas, que estaba jugando fútbol, que era el partido que era del equipo amarillo, o sea, ya veía cosas que alucinaba porque ya eran muy altas las dosis de... Tu papá logró ver a tus abuelos, ¿cierto? No, él no me dijo eso. No, a mí yo no sé. ¿No llegó a ver muertos? No. Okay. No, él nunca me dijo, pero sí veía muchas cosas y decía muchas cosas sin sentido. Sí. Sin sentido, ya era como... Y ya obviamente eran efectos de los medicamentos que le estaban poniendo, pero ya sin comer, sin tomar, o sea, ahí fue que yo te volví a llamar. Para alguien que se dedica a la gastronomía y a la alta cocina, el tener la posibilidad de darle la comida que le provoque crear una cosa, crear otra, hacer un plato X, hacer un plato Y, ¿cómo se siente para vos que trabajas en el tema de la gastronomía, el poder darle a él toda esa satisfacción con eso y el encontrarte con que indefectiblemente su proceso lo está conduciendo a que cada vez reciba menos hasta que ya no recibió? ¿Qué sentías en ese momento? Impotencia, pero no se salía de mi control, o sea, yo se lo hacía con todo el amor, pero se salía de mi control realmente, o sea, siempre hacía las cosas con todo el amor del mundo. Papi, quiero un flan de coco, ya mismo te lo hago, iba, ¿sabes? Los pedía, te lo hacía, no lo probó. Pues les digo que no lo probó, quedó todo el plan para la visita que venía. Yo lo probé, muy bueno.
también entendía porque era su proceso y no le iba a obligar, igual él sabía que se lo había hecho con todo el amor y yo creo que ni siquiera estaba en el que lo tenía que probar, él sabía que yo estaba entregando todo de mi parte, siempre, porque siempre entregué todo para mis papás, siempre lo he entregado todo. Lo contemplaba demasiado en la clínica, en la casa, en la clínica, de verdad, iba con nevera, con snacks de todo tipo para que comiera, para que no le tocara la comida de la clínica, porque no me gusta la comida de las clínicas, yo le llevaba pasta fría, mejor dicho, todo, roast beef, todo, le llevaba de todo. Y siempre lo contemplé mucho, a él le encantaba la carne, y yo acá, papi, ¿quieres entrecot? Papi, mira lo que te dice, pero también era su proceso natural dejar de comer, entonces pues mami, ven, comámonos nosotros, Juan, los niños, pues no sé, pues igual acá había tanta gente, éramos 9 cuando mis papás estaban enfermos acá en la casa, pues de enfermeras, la niña que nos ayudáramos mucho, entonces dije, pues si mi papá quiere delicioso y si no come igual, pues acá no lo comemos, pues, no pasa nada, no lo va a obligar, pero lo hacía con todo amor. Ustedes como adultos fueron adaptándose al proceso, pero vos tenés 2 niños pequeños, una niña y un niño. En ese proceso el deterioro que se ve desde la afuera es un deterioro muy acelerado porque semana tras semana está más menguado, más débil, más flaco, más acostado, más dormido, conversando muy poquito, sin alientos para conversar, sin alientos para jugar. Ellos, ¿cómo vivieron esa experiencia de aprender a morir desde la enseñanza de su abuelo? Ay, ¿sabes qué? Fue tan bonito, pues como ese proceso para los niños y para nosotros como adultos. Precisamente ayer hablaba con Juan, mi esposo, de eso, pues que la muerte de mi papá nos enseñó no solo a los niños, sino a todos, como familia. Porque pues para los niños obviamente era algo nuevo, pero ellos fueron viendo el deterioro y entendieron que el abuelo estaba sufriendo mucho. Ellos lo veían muy adolorido, veían que si les estaban en un ladito, mi papá, ay, ojo con el hombro, ay, ojo con la cadera, ay, niños, ojo con esto. Pues de verdad que se le notaba el dolor, pues, pero de lejos, entonces ellos al ver como todo eso, ay mami, el abuelo está muy enfermo, sí, y yo siempre la verdad les hablé con la verdad, nunca les escondí, les dije, el abuelo está muy grave, la verdad no veo fácil que se mejore, yo creo que el abuelo, la verdad, se va a ir para el cielo, se va a morir, no lo vamos a volver a ver, porque la verdad, la situación cada vez era peor, entonces está en la clínica, vamos a la clínica, acostamos con el partido, pues todo, cada paso que fuimos dando se los expliqué, no como si fueran adultos, pero sí con toda la realidad y con toda la verdad que los hechos pues de lo que estaba sucediendo, porque esconderles no se los quise esconder porque pues finalmente la muerte es algo natural, entonces como que siempre traté de, en la manera como más sencilla, explicarles a ellos lo que estaba pasando, y ellos lo veían, mami, el abuelo está muy flaco, Amelia le hacía masajes, y mami, los perritos del abuelo ya no son nada, la barriga ya no existe, son huesos, mami, es que el abuelo se le salen los huesitos, se le sale un morrito en la espalda, ellos lo veían todo. Sí. Entonces, pues realmente fue muy duro para ellos ver esa realidad, pero acompañados, como yo les hablé mucho, mi mamá también, y fue como muy lindo. Nati, mi prima, también les trajo libros de la muerte. Le llevó una vez como 3-4 libros de cuentos sobre la muerte y ella los narraba y les ponía sonido y les ponía las voces de los personajes, porque yo la vi en la sala haciéndolo y eran muy receptivos al tema de la muerte. Súper receptivos, y cuando tú también viniste, mira que Amet hizo no sé cuántas una serie de preguntas. Sí. Ame es súper metida, Ame es muy inteligente, la verdad, y hizo muchas preguntas que yo creo que a mí me dejaron pues como wow, en serio, o sea, Ame, que es todo esto que está preguntando, pues que cuestionó muchas cosas y sin miedo, sino como desde el entendimiento. Ella quería saber para dónde se iba a ir el abuelo. Ella decía, es que para dónde se va a ir mi abuelo, es que yo no lo voy a volver a ver, pero para dónde se va a ir, es que, y ¿saben qué me dijo? Cuando tú le explicaste todo lo de la muerte, no se me olvida que después me dice, mami, ¿me prometes algo? Si tú te vas para el cielo y si la abuela se va para el cielo, se encuentran con el abuelo y me esperan, no se reencarnan en otra alma, me esperan porque yo me quiero volver a abrazar con ustedes. Ese favor me lo pidió, me dijo, sí, yo no quiero que tú te reencarnes hasta que yo me vea contigo, por favor. Pues qué conclusión tan linda. Yo dije, ay no, qué belleza, o sea, pues demasiado linda lo que ella pensó. Ella dijo, no, si ellos se mueren, yo quiero que me esperen.
que no se me vayan otra vez al plano terrenal, que me Sí. esperen. Pues, y tú le explicaste de una forma muy chévere como todo lo que es la muerte. Entonces, para los niños fue, Juan Rafa fue como distinto, Ame fue como muy preguntando mucho, como Juan Rafa fue, no sé, como que cuando mi papá ya lo vio tan enfermo y cuando se murió le dio durísimo, como que entró en shock, como Sí. que él no había caído en cuenta que el abuelo sí se iba a ir. Y cuando se murió y fue el día de la muerte, le dio súper duro, y los 2 días antes le dio como, le daban como, ay, se ponía a llorar, le daban como ataques, no quiero que se vaya, pero también se le explicaba y volvía y se calmaba y volvía y lloraba, se le sentaba al lado, le leía cuentos. Yo les decía, aprovechemos estos, no sabemos cuándo se va a morir, es que en cualquier momento puede pasar, aprovechémoslo al máximo. Entonces cada momento como que teníamos con él, nos sentábamos, le poníamos música, le leían cuentos, así estuviera dormido, lo contemplaban, le hacían cosquillitas, como que la verdad siempre estuvieron como muy pendientes de mi papá, le prendían velitas, le echaban ambientador, le imprimimos fotos, le hacían cartas, le llenamos el cuarto de cartas, noticas, como que la verdad nunca le faltó amor, siempre había amor extra para mi papá, siempre esta casa fue como llena de amor, llena para él. Entonces fue muy lindo, la verdad, todo eso. Y cuando se murió, yo dormía, o sea, ya como venía tan enfermo, ya no comía, ya nada, y tú viniste. Y la última conversación que tuvimos, tú le dijiste, ya estás preparado, le volviste a hacer las preguntas, ¿te acuerdas? Sí. Y él dijo, para mañana tarde. Y ahí, con las dosis que aumentamos, la verdad, él ya no comía, ya nada, o sea, no tomaba. El cuerpo ya estaba preparado para morirse. Entonces, cuando ya esas dosis se aumentaron para que no sintiera nada de dolor y ya se sedó, a los miércoles por la mañana le dijimos unas palabras bonitas y se quedó dormidito. Le hablamos muy lindo, esa despedida fue pues es muy dura porque uno sabe pues que finalmente en cualquier momento después como ya se va a morir, esos eran de días contaditos. Entonces como esas despedidas sí es muy duro para el alma, es muy duro, pero es lindo poderse despedir y decirle a la persona todas esas cosas que uno tiene, ¿cierto? Y que se fuera en paz también. Me dio la bendición cuando yo salí y mi mamá le dijo unas palabras y se quedó dormidito. Y eso fue un miércoles por la mañana. Le dijimos que si se quería como alcanzar a despedir de los amigos, de mis hijos, y dijo que no, que ya le había llegado su tiempo, que él ya estaba preparado para morir, que él se quería ya como quedarse dormido y no sentir más dolor, porque todavía si le pusiéramos muchas dosis, igual algo sentía dolor, ya no quería sentir nada. Entonces al aumentarle las dosis ya no sintió nada. Cuando hablas de la despedida, por contar que fue tu papá en ese proceso que él no quería sufrir, una de las propuestas que se tenía desde la atención paliativa es una sedación paliativa. Y lo que busca la sedación paliativa no es acortar el tiempo, pero sí eliminar la conciencia a un punto que no le permita a él darse cuenta de lo que es el proceso de la enfermedad, la cercanía de la muerte y sufrir por los síntomas que lo tenían muy maluco. Y cuando se propone el tema de la sedación, algo que se les recomienda a ellos es, bueno, la idea es que vas a estar dormido, en sedación vos no estás en coma, estás dormido, si te estimulan te puedes despertar, pero la idea es que estés dormido antes que no te despierten. Entonces se les recomendó que se despidiera de ustedes para que no estuviera llegando todo el mundo a decir, ve, fue un placer, ve, muchas gracias, porque qué finalidad tenía que estás durmiendo y te están despertando. Es por lo que tú refieres de que se despidieron y se les propuso despedirse antes de iniciarse la sedación y ya continuó en sedación tranquilo y controlado de síntomas hasta que el deterioro físico fue tan importante que indudablemente se murió. ¿Los pequeños tuyos lograron verlo morir o no alcanzaron a verlo morir? No, entonces te voy a contar. Entonces, como ya estaba tan mal, eso se iba a venir, eran días, pues, Sí. es que no aguantaba una semana porque mi papá ya está muy mal. Y yo todas las noches dormía con él, acostaba a los niños, estaban acá, pues me quedaba un ratico con Juan y siempre me pasaba para la cama. Y eso fue el miércoles, él durmió, yo dormí con él ahí al ladito siempre porque a mí me daba miedo que le pasara algo y yo quería estar ahí, entonces siempre dormía al lado de él. Ese jueves se levantó por la mañana, pues nada, siguió dormido, pero pues como que no pasó nada extra. Los medicamentos normales se le ponían, no se despertó, ya siguió dormido. Vino gente
A él le hablaron, lo despertaron, inclusive una vez abrió medio los ojitos, sonrió y se volvió a quedar dormido. O sea, ya era demasiado profundo el sueño, ya no era capaz de levantar, ni pararse en la cama, pues ya tenía pañal, ya estaba acostadito y ya prácticamente tú le hablabas y él puede que te oyera, pero no era consciente, estaba ya como, ya, pues como en las nubes. Y ese jueves, eso fue el jueves por la noche, yo me volví para la cama de él, me acosté y amanecí, pues a las 2 de la mañana me levanté súper mojada, pero ensopada, mi pijama ensopada, y yo, y la cama ensopada y la cogí, y yo, qué tan raro, ¿qué pasó? Entonces levanté a la enfermera y le dije, Olga, ¿qué pasó? Ángela, se llama Ángela, ¿qué pasó? Mira, mi papá está mojado, yo también, y me dijo, no, pues, yo le dije, eso pasa antes de uno morirse, y me dijo, pues hay veces, pero pues no, pero yo lo veo respirando muy bien, le tomamos el pulso y había bajado, pero muy poquito. O sea, él desde por la noche le habíamos tomado como las pulsaciones y estaba en un número y después bajó otro poquito. Y cuando se lo empezó a tomar, bajó otro poquito y me dijo, sí ha disminuido, pero no creo que todavía pase. Pues esperemos a ver. Entonces yo le dije, vení, yo no lo quiero dejar mojado, cambiemos toda la cama entre las dos, no despertemos a mi mamá ni a nadie, cambiémosla entre las dos, cambiamos la cama, le cambiamos el pañal, yo me cambié de ropa y me volví a acostar ya con la cama sequita al lado de él. A las 2:30 de la mañana me acosté, duró media hora. Le pusimos el medicamento de las 2 que le tocaba y me dormí, me quedé profunda. Cuando a las 3 y punta me despertó Ángel y me dijo, se está muriendo. Y yo, ¿qué? No, ya mi mamá y a Juan, los niños estaban, no me vayas a despertar a los niños, porque yo no quería como ese último momento ya no me parecía, ya me daba como muy duro que vieran todo eso, a mí me dio muy duro como esa parte de la despedida. Entonces, nada, pues llamé a mi mamá, a Juan y Ángela y yo ahí pegada a él como una garrapata, diciéndole que tranquilo, que acá íbamos a estar, que se fuera tranquilo, que iba a cuidar a mi mamá, que íbamos a estar bien, que gracias, que le agradecíamos por todo. Bueno, y pues a los minuticos, pues en un minuto se murió. Pues le cerramos los ojitos y me quedé acostada con mi mamá al lado de él toda la mañana, o sea, toda, no me dormí. Me quedé oyendo a Andrea Bocelli, viendo caballos y llorando, la verdad. Llorando, me dio durísimo, casi no dejó de llorar. Cuando a mí se levantó como a las 5:30 y le conté. Sí. Entonces se fue corriendo cuando el abuelo se le tiró encima, se puso a llorar, le dio durísimo. Y se fue calmando y le expliqué que él iba a estar con nosotros por siempre, que en nuestros corazones siempre íbamos a poder encontrarlo. Pero pues fue muy duro y ya también cuando se levantó Juan Rafa también le dio durísimo y nos acostamos todos alrededor de él, pero pues yo les digo que por ahí 4 horas, pegados a él, todos acostados en la cama, pues los 2 niños y yo y mi mamá en una sillita al lado, éramos pegados como una garrapata y seguía caliente, no se puso morado tan rápido, se puso morado ya como cuando lo iban a recoger, como a las 10 de la noche. Más moradito, pero pues antes calientico, rosadito, la carita divina, no, mejor dicho, nos acostamos con él de verdad todo el rato. Entonces yo les dije, tú me ibas a contar cómo los alemanes como que... Los que están aquí en Colombia, que normalmente los dejan 12 horas y en esas 12 horas que transcurren comen las 3 comidas que pasan en ese tiempo. Sí, eso, tú me habías contado, entonces yo dije, desayunemos al lado del abuelo. Cuando David me contó que eso lo hacían y yo quiero que cada uno diga unas palabras con las enfermeras, con la empleada, todos, cada uno diga unas palabras de lo que significó mi papá para ustedes, y si le quieren dar un mensaje, yo creo que su alma nos está oyendo y su corazón, entonces vamos a traer todo el desayuno en el piso, pues en el piso literal, como en unas tablas, y vamos a desayunar acá contando historias de él, historias claras, historias tristes, lo que cada uno quiera decir. Y cada uno dijo como lo que pensó en ese momento y fue muy lindo, fue súper bonito ese momento. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Era como una combinación de sentimientos. Estaba tranquila porque no iba a sufrir más, pues porque no lo quería ver sufrir, pero con un dolor gigante que no le iba a volver a ver. Su presencia, pues como que yo decía que ya, esta es la última vez que lo voy a ver. Entonces me daba muy duro, la verdad, o sea, yo decía, no lo puedo creer, Dios mío. Pero como también le quería como mostrar a mis hijos que estaba triste, pero que dentro de todo estaba tranquila, porque no lo iba a ver sufrir más, porque de verdad me estaba dando demasiado duro verle el sufrimiento que tenía. A mí ya estaba haciendo
Bueno, yo decía, mami, no soy capaz de ver a mi papá en este estado, es que me duele demasiado eso sí, Sí, porque no es justo, no se merece esto. Fue una persona demasiado linda, demasiado noble, demasiado, yo creo que no hay personas como él en este mundo, quedan muy poquitas si las hay. No, era un alma linda y seguirá pues. Entonces fue muy lindo, como todos alrededor, y ya como a las 11 de la mañana se los llevan. Y me dio muy duro. Uy, no, despedirme de él cuando se iban a llevar. Uy, no, me dio durísimo, durísimo, durísimo. Pero nada, se los llevaron. Y ese día, bueno, nos quedamos acá, vino Nati, vino Mateo, pues vino como la familia de Nati, mi tía, vino Gonzalo Beatriz, Simón, bueno, vino como varias gente. Y por la noche yo les dije, no, es que yo no quiero, pues ya mi papá no está, pero yo quiero que pues estemos tranquilos porque finalmente mi papá se fue en paz y fue una persona hermosa y solo nos dejó enseñanzas bonitas. Entonces, bueno, conversemos, nos hicimos en la terraza, conversar, nos tomamos un vino inclusive, hablando de él, hablando de anécdotas, de todo lo que nos había enseñado. Y en eso estaba Jorge, el papá de Nati, Jorge Valen, y dijo, yo les dije, yo quiero hacer una fiesta en nombre de mi papá, que va a ser en un restaurante, pero cuando lo haga. Y dijo, yo tengo una idea, hagamos una cabalgata, que era lo que más le gustaba a él, sí, caballo, montar a caballo por el mundo, pues por Colombia y por el mundo, sí, en España, bueno, por todas partes en donde tuviera un caballo era feliz. Entonces yo le dije, la mejor idea, y me dijo, yo me encargo, pues yo te ayudo con todo. Y le dije, listo, montémosla. Entonces yo empecé a convocar todos los caballistas, pues, todos los amigos de Amagá solamente, porque mi papá tenía amigos del Manizal, en todas partes. Entonces dije, no, pues empecemos con los de Amagá, pues y la familia, pues que eran como los... Y entre ellos fueron como 120 personas. Y dije, no, donde hubiera crecido pues más, o sea, y sí, mejor dicho, demasiada gente, sí, ya se me salía las manos. Entonces la hicimos como a los 20 días la cabalgata. qué bonito. Y fue súper bonita, fueron todos los amigos de Magal, los primos, pues mis hijos, llevaron poesía, trovadores, que era lo que les gustaba, Gonzalo, mi tío, Gonzalo Penagos recitó hermoso, Simón también, Jorge unas palabras hermosas, los amigos dijeron palabras lindas, todos alrededor de la fogata, con una comida rica, sencilla, en la tienda de Marina, que era la que les gustaba, también nos tomamos algo, como que celebrar la vida. O sea, fue un momento muy lindo porque sí, había tristeza porque no estaba, pero había también una gratitud y una tranquilidad de la persona que fue mi papá, porque fue una persona tan grande, un alma tan buena, que solo dejó tan buenos recuerdos y tan memorable fue que fue demasiado lindo como esa vivencia, celebrar la muerte, pero desde otro punto de vista, no desde, sí, estamos tristes, pero estamos alegremente tristes, no sé, es raro, porque sí sentíamos como la tristeza, pero era una gratitud muy grande, lo que él nos había enseñado y lo que nos había dejado como huella. Entonces fue un momento muy lindo y fue mucha gente y lo disfrutamos demasiado, entonces fue muy chévere. Y el entierro también lo quisimos hacer también como desde la gratitud. Fue con Pedro Justo, que es Sí, mi padre, yo adoro a Pedro Justo, o sea, es un amor, era muy amigo de mi papá, entonces más lindo todavía porque era una misa desde el conocimiento, como persona que lo conocía. Y fue muy lindo porque no fue como un entierro, sí fue triste, pero lo llenamos de matas adentro, era lleno como de matas de árboles adentro, con fotos de él, yo mandé a escribir unas fotos grandes de él divinas con un caballo en el altar, pues compré un montón de mariposas y salieron volando por toda la iglesia, la música fue espectacular, pues como que, no sé, siento que fue como una misa diferente, fue una misa muy linda, muy, muy bonita, como y las palabras de Pedro Justo, como y tan acompañados, con tanta gente que fue tan acompañados, de verdad, como que se sentía un amor tan grande, que sí, estábamos muy tristes, pero que fue tanto lo que él trascendió y tanto lo que dejó, te lo juro que yo solo tengo como un recuerdo demasiado grande de él y ojalá ser como él, porque es el ejemplo más lindo que yo tengo en la vida, o sea, ser como mi papá, lo que me dejó es imborrable. Y creo que insuperable, pues, porque como mi papá es difícil llegar a ser. ¿viste una Entonces, muerte no macabra?
vi una muerte no macabra. Y yo quiero vivir así, morir así. Yo le dije a mi mamá y a Juan, le dije a mis hijos, les dije, yo quiero morir así. O sea, el día que si a mí me pasa algo, por favor, con felicidad. O sea, sí, muy triste, pero, ay no, yo quiero que me recuerden siempre con felicidad, siempre, siempre. Por más duro que sea, siempre desde la felicidad, desde lo que viví apasionada he vivido apasionada y seguiré viviendo apasionada por la vida. Así que a uno le pasa algo, que lo recuerden es como desde esa felicidad, no desde la tristeza. ¿Qué aprendiste con la muerte de tu papá? ¿Qué te enseñó? ¿Qué me enseñó? Pues primero a vivir intensamente todos los días. Siempre he dicho que uno no sabe en qué momento le va a llegar el día, así que vivir intensamente todos los días que están, y que la muerte depende como uno la vea, se sufre o no se sufre, o es más difícil o menos difícil. Entonces, si uno la ve de una forma como un poquito más positiva y desde el agradecimiento, desde la gratitud que tuviste esa persona durante tantos años o X, Y, los años que sea, y que la disfrutaste y que diste todo, cuando uno da todo, yo creo que uno queda con ese corazón lleno, porque yo también siento que como que estoy tan tranquila porque entregué todo lo que tenía que entregar y más, o sea, entregué todo. Entonces, como que desde eso quedo como en paz. Entonces, eso es lo que yo creo que me enseñó. Primero, a entregarlo todo siempre, a vivir intensamente todos los días y a mirar siempre la vida o los acontecimientos difíciles, ojalá desde una mirada positiva y con gratitud hacia la vida de todas las cosas también buenas que nos da y todo el tiempo que nos permite disfrutar a las personas que queremos. Entonces, como desde ahí, yo creo que la muerte ya, sí, obviamente la muerte siempre va a estar, pero yo la quiero seguir mirando de la forma que la miré como mi papá, no la voy a mirar de otra forma. Por más dura que sea, porque sí, siempre nos van a hacer falta y me hace mucha falta y no me va a dejar de hacer falta y lo sigo extrañando y me da duro y veo una foto y veo un video y me da una tristeza enorme, pero sé que ahí está conmigo y siempre va a estar. El amor es eterno y trasciende lo que sea. Y puede que no lo vea, pero seguirá y por siempre. Sí. Eso no se va a ir. Entonces, como yo creo que es como lo más importante. La forma en que uno mira las cosas también te hace llevar más fácil la vida. ¿Qué sientes que te agregó él en tu proceso de muerte? Desde la razón, porque una cosa es cuando uno lo piensa, otra cosa es cuando ya corresponde sentirlo. Pero ¿qué te agregó él en tu proceso de vida y muerte para si llegase la muerte a estar cerca, cómo la afrontarías la tuya propia? ¿Cómo la afrontaría? Uno, pues con gratitud. Y dos, que definitivamente tampoco quiero sufrir. O sea, tengo demasiado claro que no quiero sufrir ni una gota. No, el sufrimiento no es como dicen por ahí, el sufrimiento uno lo elige. Yo no quiero sufrir. Eso me dejó, que tengo muy claro que la muerte está al lado de uno. En cualquier momento llega. Pero que no me quede ni un cargo de conciencia, nada. Que viva intensamente todos los días y dé lo mejor de mí, que sea la mejor versión de mí, definitivamente, todos los santos días de la vida. No esperar a dejar para mañana, ni para el futuro, no, sino construir todos los días lo que quiero seguir siendo. Eso me enseñó, y que tengo muy claro, el día que me llegue la muerte, que voy a seguir aprovechando y espero no tener que esperar si me llega el momento, pues que viví intensamente y que no quiero sufrir, pues que también tengo muy claro que no quiero sufrir, que es que hay gente que no se hace cosas porque le da miedo, no, yo no quiero sufrir. Eso es una de las cosas que dijo mi papá y no le tengo miedo a eso, no quiero sufrir. Tus hijos tuvieron una experiencia que en la actualidad no es lo habitual ver, y es que se les permita estar acompañando el moribundo, e incluso algo que vos hiciste que es muy raro en nuestra cultura occidental, y es que podamos estar con el muerto sin que se vuelva incómodo, sin que se vuelva molesto, sin que se vuelva estorboso, al punto de ustedes poder acostarse con él varias horas, pero saber que es que sigue siendo el traje del papá, del esposo, del abuelo. Y eso genera en ellos algo, y es que es ver la muerte desde una perspectiva de normalidad y de una perspectiva de naturalidad, de renaturalizar y renormalizar lo que siempre ha sido normal y natural, pero que la cultura contemporánea invita a hacerla ajena, a hacerla rara, a hacerla fea, a hacerla oscura y macabra.
ya que ellos tuvieron esa experiencia y que ya se están formando en la muerte, que todos deberíamos hacerlo porque todos somos mortales y todos estamos muriendo, ¿cómo procuras mantener ese legado de tu papá en ellos para que lleguen a donde estás tú en este momento de decir, es que hay que vivir el día a día y gozarlo porque en el momento que llegue la recibiré porque corresponde recibirla? ¿Cómo intentarías conservar el legado de tu papá de ese aprendizaje de la muerte con él? Ay, pues yo creo que dando el ejemplo es lo que más educa, como dicen por ahí, demostrándoles pues, que hay que seguir y que hay que disfrutar y que cada paso que demos en la vida hace parte para construir el futuro que queremos, obviamente, y preguntarnos todos los días, ¿esto es lo que yo quiero? Sí. ¿Estoy siendo la versión que yo quiero? ¿Estoy actuando como a lo que quiero ser, a lo que quiero llegar? Entonces, no sé, eso desde la comunicación y desde que vean, obviamente, un ejemplo muy claro, ojalá en las personas que estamos alrededor. Pues yo veo que mi mamá es un ejemplo también muy lindo, mi mamá es una persona hermosa y yo creo que mi mamá y en mí ven como esas ganas de seguir, esas ganas de luchar por lo que queremos, por lo que creemos, como esa entrega en todo es como con ese amor. Entonces, y finalmente mi papá siempre lo debemos recordar, entonces siempre sacan fotos, siempre les hablo de todas las historias, les muestro videos, les cuento cosas, historias nuevas, cómo era él, o si mi mamá cuenta algo, una anécdota diferente. Entonces también como desde todas esas historias alrededor de la vida, todas las experiencias pasadas, creo que también ayudan mucho a que ellos sigan como ese ejemplo y finalmente el día a día es lo que forma. Al ver a la otra persona ser de cierta manera, yo creo que eso les puede servir para ellos también. Si les parece, tratar de seguirlo a uno. La comunicación creo que es clave y el ejemplo, esos dos puntos. Bueno, hay una cosa que yo procuro con estos podcasts, y además de renaturalizar y renormalizar la muerte y que las personas encuentren herramientas para anexar su proceso y hacerlo más llevadero, es procurar volver la muerte más coloquial, volver la muerte más cercana, volver la muerte más natural, más humana. Y hay ciertas preguntas que yo hago para, dentro del conocimiento tuyo lo que tenés, intentar hacerla más propia. Hay una película que se llama Conoce a Joe Black, creo que el nombre se traduce así, que era con Brad Pitt, que es con Brad Pitt y con Anthony Hopkins, que es una película que debe tener yo creo que por ahí 30 años, que a mí me pareció espectacular, dura 3 horas, pero es muy buena. ¿Te la viste? No. Bueno, fíjate que la muerte está personificada, en este caso sería Brad Pitt, y ella se acerca a un tipo que es un magnate, pero que ya le corresponde el momento a morir, y la muerte en esa materialización quiere experimentar lo que es la vida y quiere conocer cómo es la experiencia del otro cercano a la muerte, y se le manifiesta y se le encuentra al hombre y le dice: yo soy la muerte y vengo por vos. Y para no contar la película porque es muy larga, finalmente él lleva a la muerte a su casa, al tipo, un humano común y silvestre que tiene un accidente y la muerte aprovecha ese cuerpo que iba a morir, ocupa ese cuerpo y reanuda la vida de ese cuerpo, pero con una conciencia nueva, que es la conciencia de la muerte, que es un ser sumamente curioso, que quiere aprender de todo, probar de todo, saber de todo, y este hombre se lo lleva para la casa, de muy mala gana, porque como me toca y fue madre tener la muerte acá, porque si no la tengo en los buenos pastos, pues entonces más rápido me lleva. Eso lo lleva para la mansión, le da una habitación, le da su ropa, le permite que lo acompañe a la empresa, a las juntas, a sus reuniones, a sus comidas, lo lleva a comer a su comedor con su propia familia. Es donde va la pregunta mía para que hagamos la muerte más simpática y más humana. Si se te apareciera la muerte materializada en un personaje, en una figura humana, y llegara a tu restaurante, ¿cómo la tratarías y qué le prepararías y qué le servirías para que se sienta como en casa? ¿Qué le prepararías para que se sienta como en casa? Sí, en tu casa, porque llegó por vos. La mejor comida que haya hecho en mi vida, o sea, lo que más me guste se lo daría. Sí. Lo que más me guste.
le pondría la mesa, la serviría bonito, pondría flores, pues la haría con un amor, como una despedida, como si fuera el último día. ¿Y cómo la tratarías sabiendo que fue a comer a tu mesa, a tu restaurante, y al final, cuando cierres el restaurante, se irá contigo? De la mejor manera, o sea, de la mejor, o sea, que sea un momento inolvidable, como todos los días deberían ser, por eso digo, deberían ser todos los días así. Sí. De la mejor manera. De ojalá acompañar a las personas que quiero, la muerte con las personas que quiero, obviamente. Servirla con música, contando historias, pasando, obviamente hay una tristeza porque uno sabe que se va a ir, pero también recordando todo ese paso por la vida, ¿sí? De las cosas buenas que también vivimos. Sí. Pero yo haría lo mejor, o sea, si me voy a ir, el mejor momento, al lado de mis hijos, al lado de mi esposo, al lado de mi mamá, de mi papá, pues estuviera, de todas las personas que quiero, ahí estarían a mi lado, con una comida espectacular, porque me encanta a través de la comida, con una música, con flores, bien servida a la mesa, contando historias, riéndonos, pero la atendería muy bien. Finalmente son los últimos momentos y así deberían ser todos los momentos, no los especiales, y que tengan como esa alegría en nosotros. Ajá. Entonces la atendería bien, con amor. Siempre cuando digo que es que el amor nunca debe faltar. Sí. El amor es un ingrediente que siempre debería estar. Si uno hace las cosas con amor, yo creo que finalmente se ve, cuando las cosas se hacen con gusto, con amor, con entrega, ya, eso se ve, eso se nota, eso sí, se intuye. Maravilloso. Bueno, ya dijiste dónde te pueden encontrar en físico, pero si alguien te quiere buscar en redes sociales, ¿cómo te busca y dónde te busca? En Instagram, @chemigu. ¿Cómo se escribe eso? Porque eso está en francés y para los que no sabemos francés nos enredamos la vida. Bueno, escribe CHEZMIGU. ¿Y cómo se dice? Chemigu. Ay, es que yo no sé francés. Ok. Pero nos entendieron. Migu, qué gusto tenerte, qué gusto escucharte, escuchar tus historias, ver la forma amorosa como has aprendido a ver la muerte a través de tu papá y a través de tu vida y la experiencia que tuviste. Estoy inmensamente agradecido por este espacio y por compartir tu historia y tus historias que son muy bonitas. No, y a ti, Juan, mil gracias. Qué momento tan chévere, pues darme la oportunidad de compartirlo y ojalá a las personas que lo oigan les sirva. Porque sí, la muerte, la verdad, siempre va a estar, siempre presente en nuestras vidas, así que, o sea, no hay que tenerle miedo, también se puede ir de una forma bonita, con gratitud, también con alegría, con agradecimiento, como siempre les he dicho, y con amor. Indudablemente. Dándole a las personas que queremos todo ese amor todos los días, que no nos quede ningún remordimiento y entregamos siempre a las personas alrededor lo que nos nazca, el amor más grande. Yo creo que eso es lo importante en la vida. Indudablemente. Y antes de terminar, te quiero pedir la autorización y el consentimiento para poder publicar este podcast en las redes sociales para que la gente lo pueda escuchar. Claro, obvio, claro, lo puedes compartir. Maravilloso. Muchas gracias.